Pero dice la palabra que otra semilla cayó en buena tierra. Y esta dio fruto al 100%. Entonces, el Señor me inquietaba en esta parte porque Él quiere que demos fruto. Él quiere que demos fruto, pero a la vez también Él quiere que esa semilla sea instrucción para nosotros, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Amén. Bueno, si quieren se puede poner sobre sus pies y damos la lectura a la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, asimismo abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermano. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, hermano. El asunto acá, hermanos, la finalidad de esto es que si el que está firme, que abunda en el fruto del Espíritu, más y más, dice el apóstol Pablo. Pero aquí vemos en este pasaje, hermanos, de que la palabra nos permite, cuando vivimos conforme a la palabra, nos permite ver lo que Dios quiere para nosotros. Porque, valga la redundancia, es la voz de Dios. Amén. Pero Dios quiere que todo el tiempo estemos conforme a su palabra. Es decir, Dios no quiere que, o no basta que tú o que el pueblo del Señor se alimente de la palabra de Dios los miércoles y los domingos, sino que la iglesia o el cuerpo del Señor, fuera de esa puerta hacia su casa, Dios también quiere hablarle también a su pueblo. Dios quiere tratar con su pueblo.
Dios quiere purificar a su pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario estar aptos para agradar al Señor. Amén. Y que así podamos irnos en el rapto. Es el deseo de todos nosotros. Debería de ser es el deseo de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, Dios está buscando personas, o Dios está buscando hijos que se dejen moldear por su palabra. Bien, la prédica del domingo fue una reprensión, a lo mejor, en donde habla de este hombre que estaba en el pueblo del Señor, si no me equivoco, Naamán. Y este hombre, en la predicación de nuestra pastora, este hombre estaba en el pueblo del Señor y estaba sirviéndole al Señor. Pero valga la redundancia, este hombre escondía algo dentro suyo, que era una enfermedad que degenera a la piel, que es la lepra. Obviamente aquí nadie tiene lepra, pero la lepra es tipología de pecado. Amén. Y aún sirviéndole al Señor, puede haber hijos que estén en esa condición. Como dijo un pastor por ahí, pasen TNT y pasen la iglesia. Los puede haber. Y Dios quiere limpiar el corazón, purificar. Dios quiere sacar lo que no agrada, lo que no le agrada a Él. El propósito de la palabra es la santificación del cuerpo de Cristo. Obviamente no somos perfectos, hermano. No somos perfectos. Pero Dios no nos da de su gracia para que nosotros pequemos. Pero Dios sabe que necesitamos de su gracia. Dios sabe que sí necesitamos de su palabra. Que necesitamos crecer en fe. Limpiar lo que hay por dentro, lo escondido. Santificarnos. Buscar la voluntad de Dios. Y sentía de parte de Dios que el Señor me decía: dile a mi pueblo que yo quiero que mi palabra raspe, que mi palabra quite, pero que se deje. Yo quiero limpiar a mi pueblo, pero que se deje limpiar, que se deje limpiar. Yo necesito gente dispuesta a que reconozca, pero que se deje tratar por mi voz, por mi palabra. Yo quiero que abunde la palabra en el pueblo más y más, de que sepamos conducirnos al Señor, pero como a Él le agrada. Porque ¿qué pasa? Que la religión es eso, son dogmas de hombres para a lo mejor tratar de alcanzar al Señor. Pero ignoramos, hermanos, de que es por medio de su palabra. Amén. El Señor nos instruye en su palabra para que podamos formarnos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos en proceso. Estamos en ese proceso de la perfección. Dice la palabra en Efesios 4:12, Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó, hablando del Señor, o sea, el Señor los puso,
Y Él mismo constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. Y después dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Para la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, obviamente no hemos llegado, pero estamos en ese proceso de perfección. Amén. Amén. Estamos en ese proceso de perfección. Pero Dios quiere que ese proceso de perfección sea continuo. Sea un proceso continuo todos los días. De que pongamos de nuestra parte en nuestro hogar a leer la palabra, porque la palabra es la que nos guía. El Espíritu Santo quiere tratar con su pueblo, quiere bendecirlo, quiere guiarlo, pero ¿cómo te va a guiar? Si nos cuesta dedicarle un capítulo a lo mejor al día para nutrir nuestro espíritu. ¿Cómo nos va a limpiar? Exacto. Así es. ¿Cómo nos va a limpiar si pretendemos nutrirnos nada más los miércoles y los domingos? Así no. Y Dios me inquietaba en este asunto. Amén. La instrucción también tiene como propósito proporcionar la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esta a la vez nos hace aceptos en el Señor para ser dignos y estar irreprensibles para su venida. Eso es lo que comentábamos al principio. El Señor quiere que su palabra haga su trabajo. Amén. Amén. Pero Él quiere de nuestra parte. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Los que los tengan pueden decir un fuerte amén. Amén. Bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor, ¿no? Bien. En este texto podemos ver de que el Señor quiere instruirnos, pero también limarnos para que Él nos pueda usar para la obra del ministerio. Dios no quiere. La otra vez estuve expliqué acerca de una enseñanza acerca de, bueno, se llama tiempo y ocasión para los que estuvieron. Y yo aquí ministraba acerca de varios puntos y acerca de que Dios quiere usarnos.
Dios quiere usar a todas las personas. Amén. Dios quiere, o mejor dicho, Dios quiere usar a sus hijos, a sus escogidos. Porque Dios no se equivoca, hermano. Amén. Dios quiere usar a sus hijos, pero la palabra es la que te va a hacer apta para que Dios te use. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte como Él quiere, no como a ti te guste. Amén. Amén. A mí no me gustaba ministrarla mucho, no me llamaba mucho la atención pues ministrar la palabra. Y bueno, hermano, mira, me gustaba era tocar mi guitarra y eso era lo mío. Pero Dios, si uno se deja usar, si uno se deja limar por la palabra, Dios te va a poner en lo poco y Dios te va a promocionar Amén. para usarte en lo mucho. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Dios quiere que nosotros recibamos la palabra del Señor, su voz. Vamos a Proverbios capítulo 10. Capítulo 10 de Proverbios. A ver, me esperan un poquito. 17. Capítulo 10, versículo 17. Amén. Dice así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Yerrar es fallar al blanco. El que desecha la palabra o la tiene un poco va a ser como este ejemplo que yo di en el principio de esta predicación. Cuando la persona está distraída, cuando la persona está en su mundo y no está prestando atención a la palabra, es como desechar también. Y cae la semilla y no germina. Y en el peor de los casos, pues cae en el camino y ni crece. Y Dios no quiere esto. Hay forma de desechar la instrucción del Señor, y es ignorando su palabra, ignorar lo que Dios nos habla, no hacer caso omiso. Dios promete vida para aquellos que guardan su palabra. Escudriñar las escrituras, hermanos, dice la palabra, porque parece que en ellas tenéis vida eterna. Así es. Amén. Pablo por allí en Tesalonicenses parecía un hechicero. Se expresó en una de las salutaciones finales. A ver si lo puedo buscar acá. Dice Pablo, y a mí me sorprendió, dice: os conjuro en el Señor de que leáis estas epístolas. Le dice a los tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Parecía un hechicero, hermano. Un brujo, de verdad. No les miento, ¿para qué está? Vamos a buscarlo, Tesalonicenses. El Señor quiere que... A ver, Hebreos, Tesalonicenses está atrás.
Tesalonicenses 5:25. Gracias, hermano. 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor, pero en el Señor, hermano, obviamente, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, el apóstol no hallaba para que le entrara esa carta que para nosotros hoy en día es la palabra del Señor. Para él era una carta en ese tiempo. Pero bueno, Dios permitió que esa carta se convirtiera en el fundamento para nosotros, para el cuerpo del Señor. Amén. El Señor está más interesado, hermano, que usted. Amén. Crea lo que es así, hermano. De que nos dejemos instruir en la palabra del Señor. Amén. El Señor conoce nuestra debilidad. Amén. Él conoce nuestra necesidad también. Pero el Señor quiere tocar eso y quiere sacarlo también. Él quiere suplir nuestra necesidad, pero Él quiere sacar lo que Él no le agrada. Amén. Amén. Uno de mis salmos favoritos, Salmo 119:9, bueno, para el que lo quiera buscar. Siempre lo digo en los puntos de prédica. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará? Hay otra versión que es la hispanoamericana. Dice: ¿cómo podrá el joven portarse rectamente? Viviendo conforme a su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Todo el tiempo. Que vivamos conforme a la voz de Dios. Esto nos indica de que el Señor con su palabra nos redarguye en nuestro andar, porque Él quiere limpiar. Dios sabe nuestro pasado a lo mejor. Dios sabe que a lo mejor en un pasado le fallamos. ¿Ve? Pero Dios quiere comenzar una nueva etapa. El detalle está, yo cuando estaba en Perú, bueno, prácticamente yo estaba descarriado, me llegué a descarriar, me descuidé en el Señor. Me descuidé en el Señor. Y yo le decía al Señor: Señor, pero bendíceme, Dios mío. Dios mío, bendíceme, Dios. Pero el Señor habla también internamente. El Señor habla a tu espíritu. Y sentí que el Señor me decía: yo no te voy a bendecir. Yo no te voy a bendecir porque tienes cosas que arreglar. Después que arregles eso, ahí hablamos. El Señor puede hablar internamente. El Señor los que son hijos de Dios son guiados. Aún así, cuando estemos apartados, estamos en la promesa del Señor. ¿Amén? Y Dios nos redarguye. Dios nos habla, aún estemos apartados. ¿Por qué? Porque estamos en la promesa. Somos promesa del Señor. Amén. Somos promesa del Señor. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo. Hay que vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Muchas distracciones a veces. Nos hace ahogar. El Señor nos dijo que cada día con su afán, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y las demás cosas vienen por añadidura. Amén. O Dios las va a agregar. Dios va a agregar según conforme como vayamos avanzando en el Señor. Amén. Dice la palabra: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Amén. y que tengas salud, Amén. así como prospera tu alma. O sea, el asunto, Dios te va a bendecir, pero el asunto va de la mano conforme vayas creciendo en el Señor. Así es. Dios te puede bendecir, pero conforme a cómo lo vas buscando, a cómo vas creciendo en estatura en el Señor, a cómo te dejes moldear por el Señor, a cómo te dejes perfeccionar con el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Creo que ya lo tienen. Me confirma con un fuerte amén. Amén. Bien. Dice la palabra, versículo 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que acabamos de leer prácticamente en el Salmo 119. ¿Ven? ¿Qué busca el Señor? Limpiar nuestra conciencia, nuestro corazón, Amén. Amén. sacar lo que no le agrada de Él. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Quiere limpiar, quiere sacar lo que está oculto, a lo mejor, así como en la predicación de Namán, que solamente nosotros sabemos y que nadie sabe. Pretendemos que solamente nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. El Gloria a Espíritu Dios. Santo lo sabe. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo lo sabe. Amén. Y otra de las cosas que el Señor me inquietaba era esto, hermano. Yo necesito limpiar a mi pueblo. Amén. Dios. Así es. Yo necesito limpiar a mi pueblo. Amén. Yo necesito meter mano ahí, donde no quieres que yo meta. Ahí es que yo quiero. Amén, Señor. Como la samaritana. Gloria a Dios. Amén. Señor, pero me parece que tú eres profeta. ¿Y qué hizo la samaritana? Le cambió el tema. Le cambió el tema y se fue por la adoración. Porque no nos conviene, hermano. No queremos, nos da vergüenza que el Señor meta mano en ese asunto. Pero Dios quiere meter mano, Él sabe ya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Él lo sabe. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y Él quiere que nos dejemos. Y el Señor me inquietaba en esto. Yo necesito meter mano allí. Yo necesito sacar eso de ahí. Yo necesito limpiar con mi palabra y que vivas conforme a la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de que Dios quiera meter mano allí y sacar eso? Y es que Dios no quiere hablar. Dios quiere que tengamos. Usted se quiere ir en el rapto, hermano. Amén. Gloria a Si Dios. se quiere ir en el rapto, no hay otra manera. Así es. No hay otra manera. Amén. Alabado sea Dios. No hay otra manera. Santo eres.
voluntad de Dios, como decía en Tesalónica, es que procedamos a la santificación. Amén. Y después continúa diciendo, y que os apartéis de toda fornicación. Amén. Santo. De la inmundicia, hermano. De tanto navegar por internet, hermano. Y me inquietaba así también conmigo. Tanto Facebook. Pablo le escribía a los tesalonicenses que es la voluntad de Dios que nos apartemos de toda fornicación. O sea, es decir, esto quiere decir, hermano, de que aún en el pueblo del Señor es posible que haya ese pecado. Aún en el pueblo del Señor, oculto. El que esté en fornicación, para los que no saben qué significa fornicación, fornicación es estar en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y Dios quiere, o Dios te insiste a que te vas a quedar si eso no lo saca. El que vive en unión libre o en concubinato, sepa, hermano, y lo tengo que decir porque si no lo digo, Dios va a cargar contra mí. Déjame decirte, hermano, que estás en pecado. Si estás en unión libre, estás en pecado, hermano. Y Dios quiere que te apartes de eso. Dios quiere que te apartes de esa unión que no te conviene en Él. El que navega por internet viendo páginas ilícitas, Dios quiere que te apartes de eso. Dios quiere que el joven viva conforme a su palabra. Hermano, no hay otra manera. No hay otra manera. O te apartas o te quedas. Esto no es juego, hermano. ¿Cómo quisiera que estuviera el pastor predicando y yo estuviera ahí abajo? Pero hay demanda también para el que predica o para el que lleva el mensaje. Dios quiere santidad. Sed santo porque yo soy santo. Amén. Dios nos ama, hermano. Amén. Dios nos ama. Amén. Y al que ama, disciplina. Amén. Dios nos da tiempo, hermano, para que arreglemos nuestra vida. Amén. Dios quiere purificar nuestra vida para que podamos vivir y que este vaso, este cuerpo esté libre y dispuesto para que el Espíritu Santo se pueda mover como Él quiere en sus hijos. Amén. Y este es otro punto que el Señor me instaba cuando buscaba para hablarle a su pueblo. Yo necesito limpiar eso para que mi espíritu pueda guiar al pueblo del Señor. Porque para eso es el Espíritu Santo.
Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Señor. Aquí está. Romanos 8, 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Amén. Gloria sea al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tu nombre. Jesús. Bien. El Señor quiere guiar a su pueblo, hermano. Amén. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, Él quiere guiar a sus hijos, Amén. a su pueblo. Sí, Señor. Aleluya. Él desea, anhela, hermano. Él desea y anhela el guiarnos, hermano. El ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Y Él lo puede hacer de tres formas. Bueno, voy a hablar una de las formas que el Señor me inquietó o me puso. La primera forma que Dios nos puede guiar, hermano, es sí, su palabra. Amén. Amén. Él nos puede guiar conforme a la palabra de Dios. Pero en donde yo quiero llegar es que el Señor o el Espíritu Santo quiere que el Hijo de Dios sepa escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Amén. 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 Él quiere que no solamente en un servicio escuche la voz, porque aquí en el servicio estás escuchando la voz del Señor, Amén. pero el asunto está desde la puerta a tu casa. De la puerta a tu casa, el Señor también te quiere guiar. Y el Señor quiere que tú sepas escuchar la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo. Y es por medio, una de las maneras es por medio de la palabra del Señor. Amén. Por eso decía en un principio decía que hay que dedicarle tiempo a la lectura. Pablo le dice, ocúpate en la lectura y en la exhortación. ¿Pero de qué? De la palabra, la lectura de la palabra. Dios nos quiere, el Espíritu Santo nos quiere guiar en nuestra vida cotidiana y es leyendo la palabra. Él te puede hablar de esta manera, leyendo la palabra. A lo mejor un asunto que necesitas, en una decisión que necesitas tomar, Él quiere estar allí. En algo que quieras comprar, a lo mejor, qué sé yo, en algo que a lo mejor estás pasando por tu vida, Él quiere estar allí para guiarte. Amén. Sí, Señor. Y cuando lees la palabra del Señor, el Señor a veces
pone a lo mejor un texto que te pueda dar la respuesta a tu inquietud. De esa manera habla Dios, o de esa manera opera el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No necesariamente, obviamente, Él opera acá, pero también Él opera cuando uno está leyendo la palabra. De esa manera, Él te puede guiar. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo nos va a guiar? De esa manera nos puede guiar el Espíritu Santo. Que un texto se transforme en un rema Sí, Señor. para nosotros. En el asunto en donde podamos nosotros, en el asunto donde podamos estar pasando a lo mejor. Indiferentemente, bueno, de cada uno de nosotros, hermano. Todos pasamos por dificultades a lo mejor. Amén, Señor. Bendito sea, Padre. Y Dios quiere operar de esa manera. Amén. Amén. Así es. Amén. Juan capítulo 14, el Evangelio según San Juan. Vamos a usar esta Biblia, ¿eh? La tengo aquí. Gracias, Jesús. Versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene esta cualidad Amén. para nosotros, Gracias, para sus hijos. Amén. Es el guiarnos. A lo mejor te hace recordar un texto bíblico. Te hace recordar un texto bíblico de una predicación. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer de que seas capaz de no necesariamente estar en la iglesia, sino fuera, seas capaz de escuchar la voz de Él. Amén. A veces estoy aquí y puedo dar testimonio, estoy aquí y se me vienen textos bíblicos que a lo mejor no anoté en mis notas, pero sé que es el Espíritu Santo que hace recordar la palabra, Amén. Amén. la palabra del Señor. Amén. Así trabaja el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así trabaja. Gracias. Pero Él quiere trabajar todo el tiempo así, Amén. con sus hijos. Amén. Amén. Una de las segundas maneras por la cual uno puede escuchar la voz de Dios es que no necesariamente una voz, sino que Él te da el sentir. No necesariamente que tienes que escuchar una voz, sino que Él te da el sentir, Él te da una paz. Como iba diciendo, en cualquier decisión en que hemos tomado, a lo mejor a mí me ha pasado que adquiero algo, compro algo, pero no le consulto al Señor, o sea, es decir, no lo pongo en oración. Simplemente lo compro por comprar, porque bueno, me nació comprarlo. Y de repente el Señor llegó a mi casa. Sentía, hermano, una inquietud, hermano, que no podía ni respirar. Y yo sé que era el Espíritu Santo obra así.
Y después revisando eso que compré, me di cuenta que estaba, tenía la idea de que estaba desarmado, o sea, lo habían desarmado y lo habían ajustado adentro. Bueno. Y después entendí la inquietud de que el Señor te pone esa alerta para que tú entiendas de que el Espíritu Santo quiere estar allí, así sea para comprar algo. Recuerdo que yo estaba en Perú y quería comprar una guitarra, quería una Fender, bueno, para los que conocen de marca, en fin. Y recuerdo que estando en Perú me ilusioné por comprar una guitarra. Estaba accesible para lo que yo podía disponer y comprarla. Y recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, esta es la guitarra, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta es la guitarra, Señor. La quiero comprar. Pero el Señor me da un sentido. Obviamente al principio uno no se da cuenta que es el Señor, porque a lo mejor te emocionas tanto por comprar que obvias el sentir del Señor. Y recuerdo que sentía esa inseguridad, esa incertidumbre en mí de que no comprara esa guitarra. Y de tanto que sentía esa incertidumbre, pero estaba cegado porque la quería comprar, recuerdo que le dije al Señor: Señor, dame una señal. Dame una señal. Si esto no es tu voluntad, dame una señal. Y recuerdo que fui al cajero, retiré la plata para pagar la guitarra. Y cuando recuerdo que el cajero no me daba la plata. O sea, no sé, tenía un problema el cajero, qué sé yo, pero exclusivamente a mi hermano. Y yo intentaba y metía la tarjeta y ponía la clave y nada, y no me daba la plata. O sea, marcaba el monto y nada, no me daba la plata. Y cuando pasaba eso sentía más inquietud y el corazón me palpitaba, hermano. Y recuerdo que incluso a veces Dios habla a tu mente y te dice: esa era la señal. Sentí algo interno que esa era la señal. Esa es la señal que estás pidiendo. Eso no es mi voluntad. Detente. Pero yo estaba tan enamorado de esa guitarra, hermano, que la tenía que tener sí o sí. Y recuerdo que de tanto lo intenté como 5 veces, hermano. Metía la tarjeta y nada, metía la tarjeta. Y recuerdo que en una de esas, por fin, me aceptó la tarjeta. Y Dios deja, uno tiene el libre albedrío. ¿Ve? Y Dios te da, y Dios te pone la inquietud de que, para que sepas de que eso no es de Dios, pero aunque no es de Él, Dios te deja. Bueno, te deja en tu terquedad, así como Balaam. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y el Señor le decía que no vayas, porque mi pueblo bendito es, no lo maldigas. Y volvió Balaam a preguntarle: Señor, pero Señor, es un buen, porque le estaban pagando, le querían pagar los reyes, le querían pagar para que él soltara maldición por su boca hacia el pueblo de Israel. Y Balaam le preguntaba al Señor: pero Señor, me están ofreciendo una cantidad, Dios mío, Señor, permíteme.
Y en una de esas el Señor le dice, ve. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie, hermano. Él no va a obligar a nadie a que se deje instruir por la palabra. Si Dios te dice no, es no y punto. No le incitas al Señor. Si Dios te pone trabas o ves que algo no se abre como es, no es. Dios quiere que no le insistas. Y así pasó con esta guitarra, hermano. Insistí como 6 veces en el cajero, hasta que por fin el cajero me dio la plata. Y cuando me da la plata, en eso recuerdo que el cajero se traga mi tarjeta. Cuando no sé si aquí los cajeros pasa eso, ¿no? Que cuando dejas la tarjeta un poco, demoras un poco para sacar la tarjeta. Cuando te la da, el cajero te la jala y se la come y pues pierde la tarjeta. O sea, tienes que ir a un banco para que te den otra tarjeta. Y recuerdo que el cajero me dio la plata para comprar la guitarra y el cajero se traga mi tarjeta y yo quedo así, no. Y era fin de semana, era un sábado creo, y los bancos no abren los domingos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Igual con todo y eso sentía una incertidumbre en mi corazón. Igual compré la guitarra, hermano. Después que compré la guitarra, me empecé a dar cuenta, hermano, de que había tomado una mala decisión. Y empecé a buscarle, empecé a ver que esta guitarra tenía detalles, no era una guitarra original, era una guitarra armada, el mástil, bueno, era de otra guitarra, en fin. No era original, no era como yo quería que fuera.